tal, chicos? Como ya les venía diciendo, vamos a aprender a utilizar la función sí. Esta función es una de las más populares y más utilizadas dentro del entorno de Excel, ¿sí? Y esta sirve para realizar comparaciones lógicas entre un valor y un resultado que nosotros queramos obtener. La función sí va a tener dos resultados, uno que es una comparación verdadera y la otra que va a ser una comparación falsa. Sí, pero para verlo con mayor claridad vamos a ver el ejemplo número 1. Como ya les había dicho, para utilizar estas fórmulas de cálculo lógico vamos a siempre necesitar una base de datos, ¿sí? En este caso pues vamos a utilizar el nombre de vendedores, lo que ellos lograron vender, ¿verdad?, en cada semana, y aquí el total. El total vamos a utilizar una fórmula que ya utilizamos, que sería la fórmula o función suma. Ya sabemos, introducimos igual, seleccionamos suma, ¿sí? Para sacar el total vamos a utilizar la función suma y vamos a seleccionar de forma horizontal las 4 semanas para que no la sume, ¿sí? Y ahí, si se dan cuenta, están los totales. Ahora bien, yo necesito aquí meramente la utilización de esta función lógica, ¿verdad?, que sería la función sí. Para ello vamos a introducir, ponemos el nombre de la fórmula, que sería así, doble clic, y aquí, si se dan cuenta, tenemos la prueba lógica sí verdadero y el valor sí falso. La prueba lógica es donde nosotros vamos a introducir qué es lo que queremos que nos calcule. Por ejemplo, seleccionamos, yo lo que quiero ver en esta tabla de datos es que si un vendedor vendió más de 800 va a ser un buen vendedor, y si no va a ser un mal vendedor. Pero ¿cómo vamos a calcular esto? Entonces vamos a primero seleccionar esto, ¿sí? Prueba lógica. Entonces seleccionamos sí, nuestra prueba lógica va a ser si el total es mayor, el símbolo mayor lo vamos a insertar manteniendo pulsado Alt y luego 62, ¿sí? Alt 62, así mantenemos presionado Alt 62, pero sigamos con la forma. Si el total es mayor a, entonces yo les digo 800. Entonces, como ya puse mi prueba lógica, ahora voy a poner mis dos resultados. Entonces, el primero es verdadero, es decir, se refiere a que si el total es mayor que 800, vamos a poner que fue un buen vendedor. Recordemos que para cuando vamos a utilizar texto en una fórmula, vamos a siempre insertar entre comillas cuando el resultado que nos va a dar esta fórmula es un texto. Entonces, pues, si se dan cuenta, puse buen vendedor entre comillas, punto y coma. Ahora nos pide el valor sí falso, siempre entre comillas porque es otro texto, y si no, ¿cuál sería lo contrario? Mal vendedor. Cerramos comillas y le damos enter. Si se dan cuenta, aquí ya me dio el resultado. Si se dan cuenta, todos son mal vendedor, y aquí solo Esteban Daniel Calvo, es decir, el vendedor número 8 que logró la meta, que sería 815, él es el único buen vendedor, al igual que el último dato, ¿sí? Por ejemplo, ¿verdad?, que yo haya cometido un error, entonces yo quiero cambiar aquí y quiero aumentar los datos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a decir que nos equivocamos. Si se dan cuenta, el dato cambia en automático porque ya la fórmula viene así, ¿verdad? Es decir, aquí nuestra prueba lógica va a ser que si el total es mayor que 800, entonces va a ser un buen vendedor, y si no, si el total no es mayor que 800, va a ser un mal vendedor, ¿sí? Entonces ahí estamos con el ejemplo número 1. Ahora nos vamos con el ejemplo número 2. Siempre la aplicación de la fórmula va a ser la misma, solo que en este caso tenemos otro tipo de caso donde podemos aplicar esta fórmula, ¿sí? Entonces, como ya les decía, siempre vamos a necesitar una base de datos. En este caso, esta base de datos se refiere a las notas de un curso de computación del año 2021, ¿verdad?, dividido en 4 unidades. Para sacar el total, aquí vamos a utilizar la función promedio. Entonces
seleccionamos promedio, doble clic, le damos enter y aquí nos va a tener un promedio, ¿sí? Entonces ya saben cómo quitar decimales. Yo quiero números exactos, entonces le quito las decimales. Ahora bien, aquí la aplicación de la fórmula va a ser exactamente el mismo, solo que con valores diferentes. Por ejemplo, ¿verdad? Yo voy a incluir la función sí, siempre doble clic sobre la función, solo que ahora vamos a poner aquí sí, mi total es mayor, siempre mayor a 60, entonces punto y coma, porque ya sabemos que si el total va a ser mayor a 60 ya es nuestra prueba lógica. Entonces punto y coma, ponemos el valor verdadero, que sería si mi suma o mi promedio es mayor que 60, quiere decir que es aprobado, ¿sí? Siempre recordemos poner el texto entre comillas. Ahora vamos a introducir el valor sí falso, entonces ponemos punto y coma, y el valor sí falso, que sería lo contrario a aprobado, sería reprobado. Cerramos comillas y le damos enter, y si se dan cuenta aquí podemos comparar, ¿verdad? Casi todos tienen, solo el número 8 sería el único reprobado. Pero por ejemplo, ¿verdad? Si yo vengo y hago cambios manuales aquí, la función me va automáticamente a cambiar de reprobado a aprobado según como lo hayamos configurado. Espero me hayan entendido. Que tengan feliz día.